De ahora en más, si te resfrías usas mascarilla. Otros continúan igual de firmes. Si vos o alguien de la familia precisan acompañante, seguís prefiriendo Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Seguimos, estamos en CX30 Radio Nacional. Este programa se llama En Dónde Estamos. Es un programa que además forma parte de nuestra organización, que es Organización Libertas. Podés ingresar a nuestra web, que es www.libertas.uy. Estamos en Facebook, En Dónde Estamos. Estamos en YouTube, Mirán Dónde Estamos. Estamos a todos lados, Estamos en Twitter también, En Dónde Estamos Uru, ¿no? @ En Dónde Estamos Uru. Estamos en Instagram también. No me acuerdo ahora en Instagram. A ver, espera un poquito, porque no me acuerdo. Es la edad. Pero en todos lados, es impresionante. Mira, en Instagram, ¿en dónde estamos Uru? ¿Viste? Ya la embromaba, ya decía mal las cosas. En Instagram, ¿en dónde estamos Uru? En Facebook, ¿en dónde estamos? En Twitter, @ En Dónde Estamos. @ En Dónde Estamos. Quizá un poco en honor a Sendik, @ En Dónde Estamos. Y por otro lado, estamos en YouTube, que es Mirá En Dónde Estamos. Y estamos en compañía del diputado Conrado Rodríguez por el Partido Colorado, integrante además, por supuesto, de la bancada oficialista. Y estamos conversando de temas altamente sensibles. La política económica que este gobierno va llevando adelante, este plan de los jornales solidarios que lo que hace es integrar a la gente. Quizá a muchos jóvenes les permite por primera vez trabajar, saber lo que es ganarse el dinero por el trabajo propio. Este plan es para 6 meses y, como bien dice el diputado, si es necesario se lo extenderá, como se ha hecho con otros planes sociales. Todo esto está vinculado a ese fondo coronavirus que sale inclusive de rentas generales, y en gran medida son los aportes que afortunadamente podemos tener los uruguayos del agro, de la economía agropecuaria, dado que las exportaciones no se han resentido. Y por otro lado, bueno, una política económica que ha logrado amortiguar el déficit fiscal, que tenemos un déficit de un 6, tanto por ciento. Fíjate que veníamos del 5,1 bajo pandemia, es importante. Por otro lado, una tasa de desempleo que está en el 11%, es decir, está prácticamente igual a la anterior de la pandemia, ¿no? Y el déficit se vio amortiguado, digamos, la suba del déficit se vio amortiguado justamente con los ahorros que se hicieron. Claro. Se hicieron ahorros por más de 600 millones de dólares. Claro. Porque si no sería mayor. Claro. Si hubiéramos seguido con el mismo gasto, el mismo nivel de gasto que tenía los gobiernos del Frente Amplio, el déficit hubiera subido por lo menos un punto más. Claro. Entonces, esa es la realidad. Y por eso somos bien vistos, digamos, a nivel internacional. Sí. Y esto también trajo aparejado, bueno, esa misión de bonos y de deuda que hizo el Uruguay, que tuvo buena aceptación y con una tasa muy baja. Una tasa de interés que dicen que se la puede otorgar a Estados Unidos, por ejemplo, para que se haga idea la gente del rango inversor que Uruguay tiene de confianza, ¿no? Porque además tenemos algo muy importante. Conducta del gobierno por un lado, una conducta de austeridad, de responsabilidad bajo pandemia. Por otro lado, estabilidad jurídica, cosa que otros países no tienen. Somos la envidia sana de los argentinos. Yo que miro mucho canales argentinos, La Nación sobre todo, periodistas del porte de el doctor Eduardo Feynman, del porte de Pablo Rossi con sus excelentes editoriales, Carlos Pañi, por ejemplo, destacan permanentemente Uruguay y Chile como los países modelo en todo esto. Y son los modelos a nivel de Latinoamérica, totalmente, ¿no? Bajo esta pandemia, cómo se está tratando, cómo están los números en Uruguay y la estabilidad institucional. Incluso con una estabilidad mayor en Uruguay que en Chile, ¿no? Exactamente, sí, por ahora, ¿no? Por ahora, no, sí. Sobre todo, pero estabilidad, sobre todo democrática, ¿no? Quiero redondear esto antes de ir a ese tema. Todo esto que estamos hablando, de los radares, ¿viste? De transferencia de recursos
mal dada, mal hecha. Bueno, yo qué sé, se fundió Pluna y está ahí toda la deuda. Un remate público inventado. Que no decimos nada del presidente, ¿no? Porque el presidente tiene que ver con ese remate público. ¿Qué pasa ahí con el presidente? ¿Que firmó eso, autorizó y sabía que era trucho? Bueno, por ejemplo, ¿no? Bueno, después terminaron siendo culpabilizados y procesados un ministro de Economía y el presidente del Banco República, pero no así, no fue responsabilizado el presidente de la República. Primer responsable, ¿no? Diría que en la teoría del órgano el responsable primero es el jefe de Estado, el mandatario. Y por otro lado, el Fonde, ¿qué pasó? ¿Toda esa plata de dónde fue para las empresas compañeras que todas se fundieron? ¿No? Entonces digo, y ahí la gente, Conrado, Vox Populi es, che, ¿y las auditorías? Las auditorías que se decía que, bueno, vamos a empezar a sacar todos los trapitos al sol y a ver esta gente qué fue lo que hizo. ¿Fue sistémico? ¿Fueron actos de corrupción sistemáticos? ¿Fue cierta gente? Todo eso está en la duda. Por la información que yo tengo, las auditorías se vienen llevando adelante, no han terminado. En algún caso puntual, en pocos días se van a conocer la auditoría de un organismo. No me puedo adelantar, pero en muy pocos días, seguramente la semana que viene o la otra. Claro. Así que vamos a tener algunas noticias. Y por otro lado, tu colega, el doctor Felipe Schipani, a quien saludo desde acá y que está también afortunadamente muy integrado a este programa y que me doy cuenta que también es un hombre de acción totalmente, bueno, está llevando adelante a su manera una investigación vinculada a FENAPES que es de algún modo como una auditoría. Porque, ¿qué pasó con todas esas horas extras, ese gasto de dinero, ese perjuicio de los estudiantes? Sí, él va a ingresar el pedido de comisión investigadora en el Parlamento Nacional, en la Cámara de Diputados. Por la información que tenemos, va a ser el día de lunes. Y bueno, obviamente que él ha compartido la información con la bancada y la bancada está de acuerdo con esta creación de comisión investigadora, porque realmente hay situaciones ilícitas, ¿no?, que se han venido produciendo en los últimos gobiernos con respecto a licencias sindicales y en cuanto a la aprobación por parte de las autoridades de secundaria de la época. Claro. Entonces hay mucho que investigar por parte del Parlamento. Así que nos parece bueno que el Parlamento tome cartas en el asunto y en ese sentido obviamente apoyamos esta investigadora. Claro. Bueno, pero hablando de las responsabilidades, ¿no? La responsabilidad del gobierno y la responsabilidad de los funcionarios públicos, muchos saben que determinados cargos, los cargos políticos y los cargos de particular confianza, que son cargos de extrema responsabilidad y de extrema dedicación, que por parte de los diferentes parlamentos, lo que se ha decidido en su momento fue, en cuanto a una vez cesar en sus cargos, tener la posibilidad de un subsidio, ¿no? Yo sé que lo del subsidio es un tema controversial. Nosotros vamos a hacer algunas propuestas en la temática de fondo del tema subsidios, los cargos políticos y los cargos de particular confianza, pero los subsidios están para, de alguna manera, indemnizar por aquel tiempo, digamos, que estuvieron con una dedicación cuasi exclusiva a la función y que, obviamente, al reinsertarse a la actividad privada no es de un día para el otro, pero está dado para aquellos que realizan de buena manera la función, ¿no? La gestión. La función, claro. Aquellos que lo hacen justamente con esmero, con dedicación, que lo hacen con probidad en el manejo de los fondos públicos. Exacto. Y no para aquellos que utilizan los fondos públicos a su favor o para enriquecer a terceros o para producir algunos desfalcos al Estado. Bueno, claro. Entonces, lo que es increíble es que la legislación nunca previó la posibilidad de que cuando existen actos de corrupción por parte de un jerarca, de que no se le pague justamente estos subsidios. Claro. Porque no tendría ningún sentido de que un jerarca que cometió un delito de corrupción, un delito de apropiación indebida, un delito incluso de abuso de funciones, de peculado, por ejemplo. De peculado, se le termine pagando un subsidio. Bueno, esto fue lo que sucedió con Raúl Sendic. Claro. Lo que realmente me parece muy vergonzoso. ¿Por qué? Porque el procesamiento de Raúl Sendic
fue allá por el año 2017, después de la renuncia de él como vicepresidente de la República. Hubo acusación fiscal, finalmente, en el proceso viejo, que ahora no es... En el proceso viejo no era la formalización, sino que era el procesamiento. Exacto. A partir de ahí quedaba sujeto al proceso y hubo acusación fiscal. Ante juez, ¿no? Ante juez. El juez es el que hace toda la tarea de investigación, no como ahora que son los fiscales, pero como se tramita por el antiguo proceso penal, bueno, llevó a que esta situación se fuera dilatando, y nosotros lo que habíamos promovido en el año 2017 es que, con un proyecto de ley, es que aquellos cargos políticos y de particular confianza que cometen delitos de corrupción, de delitos contra la administración pública, como los narrados, por ejemplo, como el de peculado, bueno, que allí se le suspenda el pago del subsidio hasta la resolución final. Si la resolución final, la sentencia es condenatoria, obviamente que no cobre absolutamente nada, pierde el derecho. Si cobró algo, lo tiene que devolver. Y si la sentencia es absolutoria, o sea, decide la sentencia, el juez, de que no es culpable, bueno, ahí sí que se le empieza a pagar el subsidio. Bueno, nosotros presentamos ese proyecto de ley en el año 2017, no nos dieron corte, no nos dieron bolilla, las anteriores mayorías. Pensamos que sería algo muy bueno que esto se aprobara. Porque más allá de los casos de los Raúles Sendix, seguramente porque la naturaleza humana así lamentablemente lo ha indicado en la historia, que puedan suceder algún caso más, bueno, que esto no ocurra. No puede ocurrir que una persona que se quedó con dinero del Estado, en este caso a través de las tarjetas corporativas, que no pudo comprobar sus gastos, que también abusó de funciones a través de contratos con determinadas empresas como Exor, que cometen todos estos ilícitos contra la administración pública. No puede ocurrir que se les termine premiando con el pago de un subsidio. Y en el caso de Raúl Sendic, terminó cobrando un subsidio muy, muy suculento. ¿Por qué? Porque según la ley se cobra un 85% del salario. Fíjese que el salario de un vicepresidente, que es un salario mayor al de un senador de la República, está en unos 400.000. Yo no tengo la cifra exacta, pero en total la cifra que cobró Sendic por subsidio rondó los $100.000, y no puede ser que se le termine pagando un premio cuando es condenado por delitos contra la administración, y entre ellos el de peculado, que es la apropiación indebida de fondos públicos. Es realmente, a mi juicio, increíble. Y yo te agrego una cosa que no lo he dicho en otros medios, pero dirá el oyente, bueno, pero no hicieron nada. Bueno, enseguida de que el señor Raúl Sendic renunció y pidió el subsidio, yo presenté un recurso administrativo de revocación. Fuimos 2 legisladores que lo hicimos, Pablo Iturralde y quien les habla. Presentamos por nuestras vías separadas recursos de revocación. En ese momento la presidencia de la Asamblea General la ejercía Lucía Topolansky. Lo que sucedió fue que no nos resolvían los recursos hasta que Raúl Sendic tiró para atrás y decidió quitar esa solicitud de pago de subsidio, pero volvió a presentarla en febrero del año 2020, bajo la tesis de que a partir de la finalización del mandato él podía cobrar el subsidio. Eso fue el 15 de febrero, la solicitud la hizo el 18 de febrero, enseguida de que terminó su mandato eventual, porque él ya no estaba como vicepresidente. Bueno, rápidamente, en lo que me es personal, presenté otro recurso de revocación. Lamentablemente fue decidido en mi contra, y por lo tanto Raúl Sendic cobró el subsidio. Pero hicimos todo lo posible dentro del ámbito de las herramientas legales que teníamos para poder hacer
visible también, no solamente esta situación, sino la situación jurídica. Sí, claro. Porque ahí hay toda una cuestión legal que yo creo que realmente no le correspondía el pago del subsidio cuando ya había pasado más de un año del cese de Raúl Sendic como vicepresidente de la República. Pero creo que este proyecto de ley que vamos a volver a presentar y que conjuntamente con eso vamos a tratar también el tema de fondo, el tema de los subsidios, que no me quiero adelantar porque lo estamos preparando. Lo tratamos en la próxima ese tema. Entonces, sí, podemos tratarlo, ¿no? en próximas audiciones, porque también es importante. Yo creo que los subsidios son importantes porque justamente ante situaciones de cargos de extrema responsabilidad, donde las personas tienen que dejar absolutamente todo en sus actividades, que tengan la posibilidad de poder reinsertarse a través de un ingreso, no es mala cosa. Sí. Ahora bien, también lo que no es justo son determinados abusos. Por supuesto. Entonces, por eso está bueno poner el tema arriba nuevamente de la mesa y poder regularlo. Es decir, regularlo, establecer de mejor manera. Con claridad, ¿no? Preceptivamente, la buena conducta del funcionario público. Quizá también un sistema de premiación por obra, ¿no? Por realización de yo que sé, proyectos. No sé, ver ahí si fue proactivo en su gestión pública. Otro tema que te lo dejo planteado, Conrado, como pregunta, tú hablas, y me parece un buen tema, el de la sanción pecuniaria a aquel funcionario que cometió delitos, en definitiva, que hizo un desfalco al Estado, defraudación al fisco, peculado, lo que fuere, ¿no? Tráfico de influencia, abuso de funciones, abuso innominado de funciones. Me acuerdo que lo querían sacar, ¿te acordás? Querían sacar eso. Sí. No, el tema también de la sanción política. Sí. Está habilitada esa persona que tiene todos esos antecedentes para volver a la actividad política y postularse como un funcionario público. Creo yo que ahí nos está faltando, ¿sabes qué? Calidad republicana. Hay un instituto que se creó en Argentina, que ahora lo quieren tirar abajo, y que parece que no pudieron, la señora Cristina Fernández de Kirchner, que es la del fiscal público general de la Nación, que es el procurador de la Nación, que tiene como prerrogativa, entre las tantas, por ejemplo, llevar a cabo una investigación de oficio sobre actos de corrupción de funcionarios públicos. Si se comprobara que ese funcionario público cometió actos de corrupción, tráfico de influencia, peculados, lo que fuere, ¿no? Estafas, falsificaciones de documentos públicos, bueno, ese funcionario, además de tener que indemnizar todo ese dinero que le sacó el Estado, de por vida queda suspendido de la función pública. Nunca más. La muerte política de esa persona. No es de confianza. No merece que el Estado lo tenga como funcionario porque es un peligro. Bueno, y eso la inhabilitación para ejercer cargos públicos debería de estar. Debería estar. Y a mí lo que también me llama la atención es, yo recuerdo procesamientos muy ruidosos en su momento, en épocas inclusive de gobiernos del Partido Colorado, sobre algún jerarca, convención, por ejemplo, que terminaba Bención no fue nunca procesado, no. Pero se había hablado mucho, ¿no? Del caso Bención, ¿no? Pero no fue procesado finalmente. No. Pero hay algunos casos en los cuales hubo presión, si bien en su momento a través de la legislación anterior de la prisión preventiva, etcétera. Sí. Pero me acuerdo que el concepto era el de generar alarma pública, ¿no? Si el procesamiento generaba alarma pública por el tipo de delito, por el tipo de sujeto activo que cometía el ilícito, en este caso un funcionario público con determinada jerarquía, allí había alarma pública y por lo tanto la prisión era preceptiva, ¿no? Claro. Digo, en este caso Raúl Sendic no hubo ni prisión preventiva y preceptiva, digamos. Y ahora se está hablando de la suspensión condicional de la pena, que puede llevar a que si él no comete delito por determinado tiempo, dicen un año, bueno, es como que se le borraría los antecedentes. Sí. A mí me parece por eso. Una cosa totalmente irracional y lógica. Lo digo con todo el respeto hacia la jueza actuante. No digo que sea ilegal lo que está haciendo. Pero es una cuestión de fondo de nuestra legislación. Digo que esto, a mi juicio, debería ser revisado. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, si tenemos un par de minutos para hablar de Jorge Larrañaga, porque la verdad que todos nos vimos muy impactados. Yo sé que tú has venido haciendo algunas editoriales con el tema. Nosotros realmente nos vimos choqueados, impactados. Yo quiero rendirle un pequeño homenaje al ministro Jorge Larrañaga,
quien realmente venía haciendo una gran gestión, que había cambiado los paradigmas en cuanto a de que no se podía cambiar el tema seguridad. Sí. Venían bajando los delitos de hurto, de rapiña, los homicidios, el abigeato, las denuncias por violencia doméstica. Todos los guarismos de los delitos venían bajando, habían bajado muy fuertemente en el último año. Sí. Y bueno, que le sucediera esto en un momento en el cual él tenía mucho para dar. Sí, sí. Bueno, creo que choqueó no solamente a quienes estamos en política, sino a todos los ciudadanos, a todos los uruguayos. Y más allá de sus particularidades, que podíamos estar de acuerdo o en desacuerdo con algunos posicionamientos políticos, o a lo mejor también con su forma de ser tan pasional, porque era un hombre muy pasional. Sí. Yo creo que hay algunos hechos que lo caracterizan, y me gustaría rápidamente hablar de 3 hechos, ¿no? Que a mí me marcaron mucho. Uno de esos hechos fue en el 2017, cuando fallece Alejandro Achugarri. En la Asamblea General él habló por el Partido Nacional, y realmente yo le recomiendo a la audiencia que busque ese discurso de Jorge Larrañaga en la Asamblea General en homenaje a Achugarri, porque es uno de los mejores discursos que yo he escuchado. Uh-huh. Y lo digo con toda franqueza. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad, la cosa linda de poder estar ahí, y realmente no solamente fue muy emotivo, sino fue un discurso cargado de conceptos. De conceptos, muy certero en los conceptos. Muy certero en los conceptos, sobre todo conceptos muy republicanos, ¿no? Que obviamente se ligaba mucho a la personalidad de Alejandro Achugarri, pero significando la importancia de Achugarri para la República, ¿no? Claro. Y entonces me gustaría recomendarle a la audiencia que pudiera buscarlo en YouTube. Está el discurso y es realmente fascinante. Lo voy a buscar. Muy bueno. Y 2 cosas concretitas. Tuve también la oportunidad de rever una cantidad de videos y cosas, ¿no? Porque uno le remueve mucha cosa. Sí. Creo que la actitud que tuvo Jorge Larrañaga en el año 2009 de aceptar la candidatura a la vicepresidencia con la calle Herrera, que lo había vencido en las urnas, no son gestos que se vean muy a menudo, ¿no? De hacer un renunciamiento personal, de decir, bueno, incluso un cálculo político, de decir, no fue esta la mía, la próxima es la mía, no me tengo que poner abajo de alguien, sí, ¿no? Sino que lo que primó en él fue su sentimiento por su partido político. Exacto. Y por entender de que la sociedad también estaba solicitando un cambio, y que él tenía que ser parte de ese cambio a través de un acto de desprendimiento. Yo creo que eso lo pinta, ¿no? Sí, lo pinta, ese acto de desprendimiento. Y por último, algo parecido, que también lo volvió a hacer en el año 2014, esta vuelta con la calle Pou, en su primer candidatura de la calle Pou. Totalmente. A todos de alguna manera, cuando escuchamos de que dijo que él no iba a volver a subir, ¿no?, las escaleras del directorio del Partido Nacional, más allá de que cada uno defiende sus partidos y sus esencias, sus historias, son hechos que lo conmueven a uno, sí, ¿no? Claro. Porque ven la vida de un luchador que se tomó muy en serio, que entiende que en ese momento que él había dado mucho, y que entendía de que tenía que dar un paso al costado, pero que luego ese paso al costado se convirtió en volver a reafirmar este sentimiento de desprendimiento, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que ante personalidades como la de Jorge Larrañaga, de desprendimiento a favor de la causa nacional, a favor del servicio público, más allá, vuelvo a decir, que cada uno pueda estar a favor o en contra de posicionamientos de él, en su vida política, creo que son dignos de destaque. Sin duda. Y bueno, este es el pequeño homenaje que yo le quería rendir a Jorge Larrañaga. Muchísimas gracias, Conrado. Por favor, gracias por a estar. ti. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Saludo a toda la audiencia. Estuvimos conversando con el diputado Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado, bueno, columnista de todos los viernes, afortunadamente, quien también nos honra con su presencia. Vamos a una pequeña pausa y ya venimos, porque vamos a hablar con Ana Filippini. Ella representa a MOVUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable. Bueno, vamos a hablar del impacto social de UPM en nuestro país, UPM2 especialmente. Y vamos a tener testimonio de una vecina, además, de una vecina, Anita Hernández, que nos va a comentar
los perjuicios que están teniendo vecinos vinculados a todo este emprendimiento industrial, la vía del tren. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Quédate ahí. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Acompañar a tus seres queridos cuando no están bien requiere